viendo, Daniel, en el ámbito de la diplomacia o la política, el germen de lo que hoy es la política. Wayne dice que es la política de TikTok, la política de las redes, la política ¡pam! Que todo esto nace aquí. Totalmente. Y esa política agresiva, ¿no?, de Donald Trump, yo creo que muchos líderes políticos, hasta que no llega Donald Trump, no han entendido realmente de qué va ahora mismo el juego político. ¿De qué va el juego? Y sobre todo en esta segunda legislatura de Donald Trump, esta segunda presidencia, muchos líderes políticos han tenido mucho tiempo para leer a Trump, para estudiarlo y para intentar oponerse a Donald Trump, porque es muy importante en política, porque parecía ser que no se lo tomaban en serio. Y tú siempre tienes que tomar en serio a tu rival si quieres realmente enfrentarte a él. Y sobre todo si quieres optar a la presidencia, porque ahora mismo en Estados Unidos no hay una oposición a Donald Trump. Veremos qué es lo que ocurre. Pero aquí, insisto, Donald Trump va a tener el mismo problema que todos los políticos, que es el tiempo. El tiempo en política es muy corto, Iker. Por eso Donald Trump ahora mismo le vemos mucho más agresivo. En eso lo que quería hacer, como bien decía el maestro, lo de dejar un legado. Donald Trump ahora mismo quiere dejar un legado porque no va a optar a una nueva presidencia y por eso le vemos mucho más agresivo, está dejando de lado muchas prioridades que él iba diciendo en sus últimos años, con lo cual veremos hasta qué punto el tiempo le va a dejar hacer todo eso. Así entendemos, Daniel, hasta lo de los ovnis. Exacto. Te quiero decir, el pueblo americano quiere esto y yo voy a ser el que dé este paso brutal. Donald Trump se ha dado cuenta desde el primer momento que lo de los ovnis es un tema que está en el imaginario colectivo de los ciudadanos americanos. Está desde hace décadas, desde la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate si lo tiene claro, que las tres desclasificaciones que ha hecho hasta el momento, que fue el 8 de mayo, el 22 de mayo y el pasado viernes, siempre caen en viernes, como si fuera la noticia del fin de semana, exacto, como si fuera un partido de fútbol o algo que tuviera que llegar a la discusión de la sobremesa de las familias que sabe americanas. Que la familia americana va a estar hablando de esto. Pero claro, y es que es lo que está pasando en estos momentos. Y ahora vamos a ver los vídeos, Javier, pero fíjense, queridos amigos, que menuda lección están dando. Quiero poner un tuit, que lo leo yo sin ningún problema. Dice Vidal, la política se ha transformado en esto. Félix Bolaños. Bueno. Félix Bolaños, que es alguien importante en el gobierno, nos dice en Twitter, mañana muy atentos al BOE. No me enfoquéis el móvil, directamente, lo leo. Mañana muy atentos al móvil. Cuando uno piensa en los políticos, no sé, Herrero de Miñón, Adolfo Suárez, y claro, también han cambiado los medios. No tenían Twitter. Pero, ¿cómo es que tú anuncias, como si fueras un influencer, oye, que mañana programa? Te quedas un poco impresionado. El BOE. Quiero decir con esto, la política se ha transformado en este espectáculo, en este circo, lo decía Boadella. Ya no hay circo. Y ojo, veremos el BOE, por supuesto, a Félix Bolaños. La semana que viene es una semana sí que lo hay, brutal. Pero ha cambiado de carpa. ¿Ha cambiado de carpa? La carpa ahora es el Congreso, Boadella. claro. Boadella decía, la gente no se sorprende ya con nosotros, pero todo lo que estamos viendo nace de esta gente. El circo. Yo creo que hay... La segunda quincena de junio está cargada para el Partido Socialista y el entorno de Pedro Sánchez. Mañana mismo comparece su mujer ante el juez Peinado. Martes, cita clave en el Senado. La directora de la Guardia Civil tendrá que explicar sus 3 reuniones con la conocida como fontanera del PSOE, con Leire Díez. Miércoles y jueves turno para el expresidente Zapatero por el rescate de Plus Ultra y ante el juez Calama. La semana siguiente, el día 24, el propio Sánchez en el Congreso de los Diputados, después de varios registros en Ferraz y planeando un presunto caso de financiación irregular de su partido. El jueves 25, relacionado con el caso Leire, está citado ante el juez Pedraz, el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. Bueno, la primera cita este lunes a las 6 de la tarde. A Begoña Gómez le comunicarán que será juzgada por un jurado popular por 4 delitos de corrupción. Miriam Polo. Y ahora sí, la mujer del presidente está citada y obligada a declarar ante el juez. Si no acude a la cita, en este caso sí, el magistrado podría ordenar su traslado policial. Junto a ella estarán el empresario Juan Carlos Barrabés y también su asistente Cristina Álvarez. Aunque esta semana todas las miradas estarán puestas en el primer juicio a un expresidente del gobierno. Zapatero tendrá que explicar aquí esos
pagos que según la UDEF recibió por parte de empresas chinas y venezolanas y que sumarían más de 2 millones de euros. Aunque también le preguntarán en esas sesiones por las joyas que se encontraron en su despacho, que han abierto una nueva pieza separada y por las que se le atribuyen 2 nuevos delitos. Aunque todo esto es solamente una pieza más en una investigación que empezó precisamente con el rescate de Plus Ultra. 9 de marzo de 2021. El gobierno de Pedro Sánchez aprueba en plena pandemia el rescate de Plus Ultra, una aerolínea pequeña con pérdidas centrada casi en exclusiva en rutas a Venezuela. 53 millones de euros. 5 años después de este momento, el juez Calama imputa a José Luis Rodríguez Zapatero. Sostiene que el expresidente usó sus contactos políticos para conseguir el rescate de Plus Ultra, que la aerolínea pagó por ello y que ese dinero se ocultó a través de empresas pantalla. Entre ellas, Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez, uno de los testaferros. Los investigadores sospechan que Zapatero habría recibido transferencias del entorno de la trama de más de 2,5 millones de euros. Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Y también está en el punto de mira What the Fab, la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero. Ellas habrían cobrado de Análisis Relevante al menos 240.000 euros por supuestos trabajos de marketing. Para los investigadores, el expresidente era la cúspide de un entramado que elaboraba facturas a medida para simular trabajos de asesoría falsos y enmascarar los pagos. Presidente, le reporto las novedades. Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto. Con su nombre, como Z, ZP o el jefe, son numerosas las referencias al expresidente del gobierno en las conversaciones de la trama. Nuestro pana Zapatero detrás, en misión de Z. Esto demostraría que Zapatero lideraba en la sombra. El expresidente sería además la conexión en los negocios de petróleo y oro entre China y Venezuela. El próximo miércoles comparece en la Audiencia Nacional. El juez Calama también le investiga por delito fiscal y de contrabando por las joyas que encontró la UDEF en su despacho. He querido venir aquí porque, Iker, justo aquí se ve lo que muchas veces no se capta, que es quienes apoyan a Trump y hacen desde todo Estados Unidos un peregrinaje hasta estas puertas. Aquí veis, él ha puesto una valla porque aquí está el famosísimo Jardín de Lafayette, la estatua de Andrew Jackson. Trump está ahora mismo ahí dentro, está preparándose para esa lucha de artes marciales mixtas que comenzará pues, en unas 4 horas y no ha ido a jugar al golf hoy, pero él ha vallado todo esto porque está renovando los jardines que se ven aquí, Iker. Y él, una de sus facetas es la de gran alcalde de Washington. Y como gran alcalde de Washington, una de las cosas que más le enorgullece es pues, haber puesto que las fuentes vuelven a tener agua, el asfalto está pavimentado, la Guardia Nacional está desplegada, seguramente los vayáis a ver por aquí. Y aquí viene mucha gente en una escena que yo te puedo decir, la primera presidencia de Trump, yo estuve aquí muchísimas veces y lo que más había eran protestas. De hecho, aquí, en este mismo punto, Iker, hubo un día en 2020, con plena pandemia, en el que Trump vino a hacerse una foto aquí, a una iglesia. ¿Os acordaréis de aquella famosa foto que él iba con la Biblia? Que vino a una iglesia porque la habían quemado. Aquí era caos, protestas, Black Lives Matter, acordaos, las vidas negras importan. Hoy, todo lo que nos encontramos aquí son protestas. Acaba de irse unos 150 personas iraníes que le están pidiendo que siga bombardeando Irán. Había hace un momento un grupo de estudiantes con los que hablaba que han sido invitados militares de la Academia Militar a la lucha en la que va a estar Ilia Topuria y Justin Gaethje aquí en la Casa Blanca. Gente a la que él ha invitado, y yo creo que este 80 cumpleaños, Iker, encapsula esa América que apoya a Trump como ningún otro, porque le ha dado las entradas, 4.100 entradas, a soldados, invitados, ninguna de las élites que tradicionalmente son invitadas a la Casa Blanca. Entonces, un punto, y lo veis ahí un poquito por encima, unas luces que hay, eso es la famosa garra, que hoy ahora mismo está cerrada porque se está preparando todo para el combate. Pero, a pesar de que la popularidad de Trump está en horas bajas, está un 35% frente a un 60% que le desaprueba, esto tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la guerra de Irán, que no se soluciona todo lo rápido, pero sigue habiendo aquí en Estados Unidos una base muy sólida de gente que apoya a Trump. Y el otro día tú me pedías, Iker, que pensara cuáles son las razones por las que se apoya a Trump. Y yo creo que las has puesto casi todas al principio, ¿no? Trump ha querido convertirse en el presidente del sentido común. Y te puede gustar más, te puede gustar menos, pero sin duda es el presidente con un poder de transformación de lo que es la presidencia y Estados Unidos más profundo desde los años tal vez de Ronald Reagan o antes. Casi que me iría a Nixon, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues estos decretos para que
los trans no participen en deporte femenino, lo de las pajitas, lo de acabar con las restricciones, lo de acabar con que todos los coches tengan que ser eléctricos. Cosas de sentido común que, a pesar de que a la gente hay decisiones de él que no le acaban de convencer, sigue teniendo un apoyo muy fuerte. Y solo, por dejarlo ahí, vimos aquí a Trump irse. En este punto estaba yo el 6 de enero de 2021 cuando Trump, aquí una multitud, la invitó a marchar por el Capitolio y vimos el saqueo del Capitolio. Si después de eso Trump fue capaz de volver, de irse en unas horas bajísimas, 2 impeachments que tuvo, yo creo que aunque él esté en horas muy bajas, va a haber siempre una base, esos 70 millones de electores que le votaron en 3 ocasiones, que le volverían a traer. Es decir, no es tan impopular como desde Europa se piensa, Iker. David, sobre la última hora, que todo el mundo está en titulares sobre el plan de paz o no paz, ¿sabemos algo, aunque sea brevemente? Mira, Iker, Trump es: por la mañana voy a bombardear Irán hasta que no quede nadie más en la paz de ese país, y por la tarde, cuando van a cerrar los mercados, el acuerdo está cerca. Entonces, ayer ya, cuando él anunciaba que este domingo se iba a firmar un acuerdo en Ginebra, nosotros participamos en una llamada con el vicepresidente J.D. Vance el sábado, ¿no? Y con otra gente, y nos comentaban que ellos esperaban firmar pronto, pero que Trump juega con unos plazos muy cortos porque a él lo que le interesa es calmar a los mercados y le interesa también pues, que no haya mucha desconfianza. También nos decía Vance que, sin ningún género de dudas, los iraníes están vendiendo una versión de las cosas que les beneficie internamente, pero que está convencido de que ese acuerdo se va a firmar. Lo último que te puedo decir es que se está considerando algo muy raro, que es una firma electrónica, y que después algunas delegaciones se vean en Ginebra. Yo te voy a dar una clave. Después de esto que vamos a ver aquí esta noche, esa pelea de Elia Topuria, Trump el lunes se va al G7, va a estar en Europa. Entonces es muy probable que ahí veamos algunos avances. Se negocia a esta hora, Iker, porque no hay nadie más interesado de que esto de que Irán acabe que el propio Trump, y está negociando hoy. Hoy no ha salido de la Casa Blanca, ni siquiera ha ido a jugar a golf el día de su 80 cumpleaños, porque está pues, plenamente inmiscuido en esas negociaciones con Teherán. Un abrazo muy fuerte, gran cronista, el Hermida actual. Un abrazo. Gracias, David. Gracias, hasta luego. Chao. Y como luego tenemos tiempo de debatir con nuestros queridos amigos, la otra cara, ¿no? Es decir, existe, sobre todo en Nueva York, hay una sensación, ¿no? Nos lo comentaba Mamen Sala en muchas ocasiones, de antitrampismo. Es decir, esta es una cara, hay otra cara, obviamente. La hay en España y la hay en todo el mundo. Mamen Sala, querida compañera, como siempre, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya plano bonito que tienes. Bueno, ¿y cómo es la América anti-Trump o que teme a Donald Trump? Ese Trump con 35%, digamos, de popularidad, que eso en Estados Unidos es poco, ¿no? Sí, mira, Iker, estamos con un plano muy bonito que es muy identificativo de esta ciudad, que es donde nació Donald Trump hace 80 años, en el barrio de Queens, pero también es una de las ciudades donde más rechazo ha recibido el presidente. Pensar que aquí los vecinos han conseguido quitar su nombre de muchos edificios, aquí ha sido condenado a 34 delitos graves, aquí un jurado le ha acusado civilmente de abusar sexualmente de una escritora. Aquí poco a poco ha ido perdiendo muchísimo apoyo del poco que tenía en el 2024, un apoyo que también ha perdido entre los latinos y los jóvenes. Esos son los dos grupos de votantes que más lo están abandonando y que fueron muy importantes en su victoria del 2024. ¿Por qué? Pues bien, hay muchos temas, algunos de ellos ya los habéis tocado, pero sobre todo el que más daño le está haciendo y por el que más enfadada está la gente es por el tema de la inmigración. Por esas redadas tan violentas que está llevando a cabo ICE. Aquí los ciudadanos piensan que se está pasando un poquito ya con este tema y muchos no lo ven con buenos ojos. Hay un colectivo LGTBIQ también muy enfadado porque están viendo pues, que van hacia atrás, ¿no? Que cada vez se están limitando más sus derechos. Hay muchas mujeres enfadadas también por esos abusos sexuales, por esos escándalos con mujeres que ha habido a lo largo de estos años desde que llegó a la presidencia, y además no le perdonan el que haya favorecido que se prohíba el aborto. Hay también una comunidad joven muy enfadada, la clase universitaria. Pensar que ha limitado mucho las donaciones, el dinero que se está dando para investigar
la llegada de estudiantes extranjeros que pueden apoyar muchísimo en la investigación. Y también, como decíais, pues todo el tema de la guerra de Irán, que ha hecho que pierda muchísimos puntos desde el 2024. Es esa guerra que se le está resistiendo. Como decía nuestro compañero David, él está impaciente por cerrarlo y le están poniendo una traba detrás de otra, porque aquí su termómetro es siempre, como decía, pues los mercados. Y luego estamos viendo algo muy interesante también, y es que el rechazo antes lo veíamos en las grandes ciudades, pero ahora se está extendiendo también a los suburbios. Ojo, porque era un voto que hasta ahora se mantenía bastante moderado y estamos viendo que participan manifestaciones, que se está implicando cada vez más políticamente, porque bueno, están viendo limitados sus derechos. Y a nivel de pie de calle, un poco hablando con la gente, y lo que me estoy encontrando es que ese orgullo que yo vi cuando llegué a este país, de pues ponerse la mano en el corazón cuando cantan el himno del país en cualquier evento, antes de una carrera en Central Park, pues la gente empieza ya a tener como un poco de rechazo, a no sentirse tan orgullosa de ser estadounidense, a gritar que esto no es el Estados Unidos que ellos construyeron, pensar que es un país por y para inmigrantes. Entonces, ese es el sentimiento un poquito a pie de calle que me he encontrado en los cerca de 13 años que llevo viviendo aquí, que ha ido cambiando bastante. ¿Extraterrestres o demonios? La divulgación ovni divide los... The New York Times publicaba lo que decías, extraterrestres o demonios, la divulgación ovni divide a los cristianos conservadores de Estados Unidos. Al parecer, cuando se empieza a desclasificar los archivos ovni, se reúnen a los principales sacerdotes, llamémoslos, de los conservadores cristianos. Protestantes, sí, que le ponen, hacen una imposición de manos. Pues los reúnen a todos. No, pero ellos aparte se reúnen. Vale. Se reúnen en un sitio aparte y entonces en ese sitio empiezan a decir que esta desclasificación lo que trae no son extraterrestres, sino que son demonios. Es una idea muy antigua, por cierto. Efectivamente, que los demonios van a entrar por ahí y entonces todos aquellos que apoyaban en esa parte a Trump empiezan a dudar un poco. Cuidado. Por hacer esta desclasificación. Sí, pero que ha habido su arista ahí, ¿no? Cuidado, hay su pelea. Hay su pelea. Pero antes de su pelea llegó el momento... Los vídeos. Porque, oye, ¿cuántos millones de visitantes, Javier? 1.700 millones de visitas únicas al servidor de la web del Departamento de Guerra para la pestaña de los ovnis. Me encanta. Sí, absolutamente. Pero Javier ha hecho 1 millón de entradas él solito, seguro. Bueno, Javier ha hecho 1 millón visitantes y medio únicos, solo visitantes él. únicos. Pero Y yo os también. digo una cosa, pero fijaos también en un país que mide todo, que cada estadística de un jugador de NBA está al detalle. ¿Qué significa esta estadística? Pues que tengo que el basarme tema en de eso. todos los tiempos para el americano, no voy a decir profundo, el americano normal y corriente, este es vital. Pues tenemos 3 vídeos, Javier. Sí, bueno, lo que ha ocurrido... de hace unas horas. Sí, de hace unas horas, efectivamente. Lo que ha ocurrido es que el viernes, pues se dio orden de salida a un nuevo paquete de documentos. Han sido 72 nuevos archivos, en total hay 200, casi 300, 298 archivos con miles de páginas en su interior. Pero ¿cuántos llevamos ya en 3 desclasificaciones? Es que Trump ha sacado más vídeos que nadie en el mundo. Sí, más vídeos que nadie. Y claro, en esta última tanda lo que hay son 6 vídeos, pero 2 son reconstrucciones con IA de lo que han visto testigos. Lo interesante de estos vídeos que ahora vamos a ver es que son vídeos obtenidos por civiles. No son como los vídeos militares que hemos visto en estas semanas anteriores. Javier, por favor. Son vídeos que llegaron al FBI de lo que llaman allí en Estados Unidos un hotspot, un lugar donde haya gran actividad ovni. Este vídeo, por ejemplo, fue obtenido en octubre de 2024 a las 6:50 de la tarde sobre un estanque y lo que se ve es una luz filmada por un ciudadano con su teléfono móvil, un iPhone, que de repente observa cómo hay un objeto como gravitando sobre una masa de agua. Y estos dos, que es impresionante, que me recordaban a los drones de New Jersey que estuvimos allí. Es que a 40 kilómetros de allí, por eso hablo de un hotspot en el noreste de los Estados Unidos que no ha sido identificado, otro vecino captura estos vídeos. Lo primero que ven es como una esfera de 1 metro de diámetro con un centro como plasmático, decía el testigo, que de repente empieza a moverse entre los árboles. Y esa última imagen que hemos visto... Vamos a verla, Camilo, de nuevo, porque la última es brutal, porque se ve una cosa, será lo que sea. Era igual que los ovnis de New Jersey. Exacto. Que es la división. Pero es que, cuidado,
Es que es esa zona del país, Claro. es el noreste Ahí del estamos país. nosotros, ¿eh, Carmen? Claro, es como los Drovnis, efectivamente. Un vídeo es de 2024, otro es de 2025 y el último que hemos visto, esas luces anaranjadas... Pónmela otra vez, esto es, cuéntamelo, Javier. Esta es de 2022, está a unos 800 metros del testigo y lo que ve son como dos esferas. Miren qué curioso, sí, ¿eh? La segunda empieza a rotar desde la posición de las, digamos, en el reloj de las 6, en la parte inferior, y empieza a subir hacia las 9, ¿no? La verdad es que es bastante raro este material y forman parte, esto es lo interesante, de un dossier que ha ido compilando el FBI sobre ese tipo de observaciones en el noreste del país, pero el documento, el informe, la recopilación de los testimonios no está. No está. Solamente han dado las imágenes. Claro, es que mandaron a gente del FBI a hablar con los testigos y a ver si había que incautar material, si lo habían grabado, si lo habían fotografiado y además los interrogaron. Imagínate, los hombres de negro de toda la vida que van a ver qué ha pasado, pues eso. Pero contrasta con unas informaciones que dio Javier hace un par de semanas con un montón de vídeos que eran militares, confiscados por los militares y estaban ahí y por la grabados, orden de y Trump, grabados por por vez los primera militares. dicen, tomen, Claro. estos son los vídeos. Es que estamos hablando de dos tipos de materiales distintos. Los de procedencia militar, que fueron los que vimos el domingo pasado en Cuarto Milenio, obtenidos desde drones y vehículos de alta precisión con cámaras Mira, militares. Vamos a ver algunos de ellos. Claro, y estos son obtenidos por, bueno, este en concreto es de esos vídeos militares, ¿no? que antes hablábamos. Lo interesante de... A gran velocidad. Lo interesante de este asunto es el contexto en el que ha llegado este tercer paquete de información. Coincide, por un lado, con este asunto del estreno de la película de Spielberg, donde se habla de este tema. Parece que le están haciendo la campaña. Pero coincide también con que el martes, este martes pasado, los grandes adalides de la desclasificación, los congresistas y senadores que han estado empujando este asunto, se fueron a Capitol Hill y allí, con el Capitolio de fondo en una escenografía muy americana. Muy bien estudiada, empezaron a reclamar que por favor se diera ya lo que llaman los americanos tan gráfico el smoking gun, ¿no? La pistola humeante. Es decir, los restos biológicos de los seres extraterrestres que se han capturado. Y de las naves. Y de las naves. Porque hablaban también de naves que se habían estrellado y que algunos de ellos aseguraban haber visto los restos. Lo ¿te más acuerdas? Eso es, lo más interesante es que en esa comparecencia, en fin, en Capitol Hill, estaba David Grass. ¿Te acuerdas de David Grass? Sí, por supuesto. David Grass es ese garganta profunda que en 2023 acudió por primera vez al Capitolio y dio testimonio de que, en fin, que los Estados Unidos habían ido recuperando material extraterrestre, que existía un proyecto llamado Legacy, que era para recuperar y reutilizar toda esa tecnología. La IA de Warsaski a lo mejor es extraterrestre, no lo sabemos, pero... Qué buena teoría. Claro, el asunto Hay otra cosa mejor. el asunto es interesante porque lo que pide Grass en esta comparecencia del martes es que se dé inmunidad a los comparecientes que próximamente vayan al Capitolio. A los testigos de élite. A los testigos de élite para que puedan contar de una vez lo que pasa. Sin tener problemas. Bueno, el avance de don Javier Sierra, porque es una parte que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, que forma parte en sí mismo de todo este espíritu, ¿no? De asombro, de desclasificación. Repito, ya no gusta en España tener los secretos oficiales así, pum. Oye, a ver si ahora cuando entran los nuevos, pues diga... Si es que entra en el gobierno alguien nuevo, pues que diga, yo voy a desclasificar y que lo cumpla, no lo dice y ninguno. entonces a lo mejor les vota más gente. No, yo ahí lo dejo encima de la Trump mesa. le oye, a lo tomará mejor. la delantera. Eso En luego Europa, no cumple ninguno. Si le dejan.